Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí reunidos en el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Y bueno, vamos en esta tarde a escuchar la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y yo les voy a pedir, por favor, que abran su Biblia en el libro de Romanos, del versículo 14 al 24. Romanos capítulo 7, del versículo 14 al 24. Amén. Y antes de darle lectura, voy a pedirle por favor que cierre sus ojos y vamos a orar. Amén. Padre, gracias porque me permites a mí y a cada uno de mis hermanos estar en este lugar para adorar y bendecir tu nombre. Te pido por favor, Señor, que tomes en esta tarde el control de este mensaje, que tomes el control de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro entendimiento, que uses mi vida, Señor, para hablar con autoridad, con poder y autoridad, y que hables a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, para que podamos nosotros vivir conforme a tu voluntad, Señor. Quita todo lo que esté estorbando en esta hora, en el nombre de Jesús te lo suplico, y que nosotros podamos salir edificados y bendecidos a través de tu hermosa palabra, Señor. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a seguir adelante en medio de estos tiempos, y toma tú el control, Señor. Te lo suplico, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, voy a darle lectura a la palabra de Dios. Le voy a pedir, por favor, que se ponga de pie y vamos a darle lectura a la palabra. Usted siga con su vista. Voy a darle lectura del versículo 14 al 24 del capítulo 7 de Romanos. Y dice la palabra de Dios así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien, esto está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Puede tomar su lugar, hermanos. Del mes de diciembre, analizando las cosas que todas las festividades, ¿verdad? De Navidad, de Año Nuevo, ¿verdad? Que hay en diciembre. Pareciera que en el mes de diciembre es cuando la gente tendría que estar buscando más a Dios, ¿no? Porque se habla del nacimiento de Jesús, ¿verdad? De esos propósitos que tenemos de buscar cada día más a Dios, pero pareciera que es el mes que más separados estamos de Dios, porque es cuando la gente más busca las fiestas, los convivios, las cosas de allá afuera. Entonces, me hacía ver el Señor que la mayoría, tristemente aún la iglesia, ¿verdad? En los días en que más debemos buscar a Dios es cuando más separados a veces estamos de Dios. Pero que el Señor nos hacía ver que la iglesia está pasando por un periodo de situación muy difícil, por un periodo donde la situación de la iglesia se está acomodando a la vida del mundo, se está acomodando a su manera de vivir del mundo. Hoy tristemente estamos viendo que la situación para mucha iglesia es vivir una vida tibia, una vida entre el mundo y Dios, y que todo este tiempo nosotros tenemos que analizar en estos días que hay un gran peligro
y que nosotros como cristianos tenemos que buscar las cosas de allá arriba, las cosas que permanecen. Y al meditar en el libro de Romanos, que el Señor me daba este capítulo de Romanos, donde Pablo, el apóstol Pablo, tiene una gran batalla al estar pensando, lo que no quiero hacer, parece que es lo que hago, ¿verdad? Yo no quiero hacer cosas, pero parece que esas cosas que yo no quiero hacer son las que hago. Son las que yo quiero, o sea, yo no las quiero hacer, pero parece ser que es lo que hago, ¿verdad? Y tenía una batalla y llegaba a la conclusión y se daba cuenta que el pecado moraba en él, pero él se daba cuenta que en su carne no moraba el bien, ¿verdad? Que la ley de Dios, el hombre espiritual, lo que había nacido de nuevo, se quería deleitar en las cosas de Dios, pero tenía una batalla entre el espíritu y la carne, una batalla entre hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Y Pablo llega a la conclusión, dice, el bien, que él quería hacer el bien, pero no lo quiero hacer. Él sabía lo que era bueno, ¿verdad? Pero que la carne se rebelaba para querer hacer el mal. No que Pablo estuviera haciendo el mal, pero se daba cuenta que tenía esa lucha. Y yo creo que muchos de nosotros así a veces tenemos esa lucha, que sabemos lo que es correcto, pero tenemos esa lucha en nuestro corazón. Lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y decía Pablo, miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me va a ayudar a librarme de este cuerpo de muerte? Él se daba cuenta que si él vivía en su propia carnalidad, su destino era la muerte, una muerte eterna, separado de Dios. Y él reconocía que en su pequeñez de humano era miserable y que necesitaba de alguien que le ayudara a hacer las cosas que él no quería hacer, ¿verdad? Y que muchos de nosotros, o como seres humanos, a veces también estamos en esa batalla. La iglesia está en esa batalla. Hay cosas que no quiero hacer, pero son las que a veces hago, ¿verdad? Dice el Señor, miserable de mí, dice ahí en el versículo 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso cuando nosotros vemos en el capítulo 8, él sigue hablando, habla en el capítulo 7 del pecado que mora en él. Pero habla en el capítulo 8 que tienen que aprender, o que tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, que tenemos que aprender a vivir en las cosas de Dios y no en las cosas de este mundo, pero que para poder librarnos de este cuerpo de muerte, de esta carne que mora, que está en nosotros, de esos deseos que están en nosotros batallando, nosotros tenemos que permanecer adheridos a Jesucristo, a la vid. Tenemos que ser gente que alimente el Espíritu, que viva conforme a la voluntad de Dios, que esté revistiéndose de la armadura de Dios, que se esté revistiendo de su palabra, que se esté revistiendo de oración, de fe, de ayuno. Entonces dice el apóstol Pablo, porque entonces seré más que vencedor por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Y dice, ¿y qué me podrá entonces separar del amor de Cristo? Nada. Tribulación, angustia, persecución, los deseos que hay en nuestra vida, las pasiones que hay en nuestra vida, ¿nos podrán separar del amor de Dios? Nada nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Pero el Señor me hacía ver que nosotros tenemos que darnos cuenta que vivir en el Espíritu o vivir en la carne, hay situaciones que están batallando en nuestra vida y que si nosotros no alimentamos el Espíritu, la carne va a aflorar. Realmente hoy pareciera que la iglesia tuviera que vivir una nueva vida en Cristo, que es lo que nosotros tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice que el que es en Cristo es una nueva criatura.
y que nosotros tenemos que vivir somos una nueva creación, hemos nacido de nuevo, por lo cual las cosas viejas pasaron y he aquí hechas son nuevas. Pero hoy tristemente la condición de mucha iglesia es vivir una carnalidad, es vivir una vida en el mundo, vivir como viven los demás. Pero el Señor nos dice a través de su palabra, que vamos a ver ahorita, dice, hagan un autoanálisis de su vida, si están viviendo conforme a la carne o están viviendo conforme al Espíritu. Y que el vivir conforme a la carne nos trae consecuencias o nos va a traer consecuencias. Y vivir en el Espíritu nos va a traer también bendiciones. Y vamos a ver que vivir en la carne, los que viven en la carne, solo piensan en las cosas de la carne. Y vamos a ver cuáles son esas cosas de la carne. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahorita vamos a leer las cosas del Espíritu. Leía yo en la traducción lenguaje actual, dice la palabra de Dios: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje, pues si obedecen al Espíritu de Dios, ya no estáis obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Todos conocemos cuáles son la conducta de los que no obedecen a Dios. Y dice, la primera veíamos que era adulterio, y dice la palabra de Dios aquí en traducción lenguaje actual, que no son fieles en su matrimonio. Todos los que viven bajo la carne, que están viviendo bajo la carne, no son fieles en el matrimonio. Dice que están en adulterio, no hay fidelidad en su matrimonio. Dice que tienen relaciones sexuales prohibidas. Está hablando de que son en fornicación, que están en fornicación. ¿Y qué es la fornicación? Que hoy muchos jóvenes, aún conociendo a Dios, tienen relaciones fuera del matrimonio, no han sido bendecidos por Dios, no están dentro del matrimonio, y aún así tienen esas relaciones prohibidas, ¿verdad? Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero hoy en día para la iglesia o para los jóvenes es lo mismo vivir, ¿verdad? Vivir como los que viven allá afuera. Pero el Señor dice que los que practican estas cosas, ¿verdad?, no están conforme a la voluntad de Dios. Muchos dicen, no lo quiero hacer, pero parece que lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, ¿verdad? Y dice el Señor que tienen relaciones prohibidas y dice que también hay fornicación, hay inmundicia en sus pensamientos. Dice la palabra de Dios, los que piensan en las cosas de la carne, solo están pensando en las cosas de la carne, en cómo cometer adulterio, en cómo cometer fornicación, en cómo cometer inmundicia, cómo haya inmundicia en su corazón. ¿Y qué es la inmundicia? Pues es una suciedad espiritual, es la suciedad espiritual por
por la desobediencia a Dios, porque sus mentes están viciadas, viven vidas de lascivia. Y cuando hablamos de lascivia, se relacionan con la desvergüenza y la lujuria, y tienen un apetito inmoderado de las relaciones sexuales indebidas que no deben hacerse, hablando de las costumbres que se tienen allá afuera, ¿verdad? Relaciones sexuales ilícitas, como fornicaciones, adulterios, tener esos pensamientos de hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿verdad? Cosas que Dios prohibió, que dijo que las cosas que se hicieran en este tipo de cosas, dice que vendría la ira de Dios sobre ellos. Pero el Señor está hablando de esas relaciones prohibidas que hoy vemos en el mundo, ¿verdad? Como lesbianismo, homosexualismo, bestialismo, cosas que son inmundas e impuras delante de Dios. Y que el Señor nos está diciendo, guárdate, tienes que guardarte del mundo. Tienes que vivir una vida diferente a los demás, pero el que es de Cristo debe de estar pensando en las cosas de Cristo, en las cosas de allá arriba, ¿verdad? Pero cuando nosotros dejamos de buscar el reino de Dios, estas cosas empiezan a aflorar en la vida del ser humano. También nos dice que los que piensan en las cosas de la carne, dice que adoran a dioses falsos, practican la brujería, dice que odian a los demás, se pelean unos a otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten, causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya los había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Entonces nos está diciendo en la traducción lenguaje actual que los que hacen o que viven conforme a la carne tienen una manera de vivir muy diferente al pensar de Dios. Están metidos en la adoración a dioses falsos, en la idolatría, ¿verdad? En esa brujería, en estar buscando cosas que les resuelvan la vida. Y que hoy tristemente vemos cristianos que están confiando en la adivinación, que están confiando en los, ¿cómo les llaman a los que consultan la astrología? O que están viendo su horóscopo, ¿verdad? Su horóscopo, y que muchas de estas cosas está cayendo mucho de la iglesia, mucha iglesia. ¿Por qué? Porque no están aprendiendo a buscar de Dios. Dice el Pablo en su palabra que este cuerpo estaba batallando por las cosas que estaban a su alrededor y que eran fáciles de querer dominar la vida de cualquier persona. Pero él decía, yo no quiero hacer eso, y tenía él una lucha. Yo no lo quiero hacer, no quiero vivir así, no quiero vivir como los del mundo, porque él sabía que todo aquel que practica las cosas del mundo no es para Dios. No es para Dios. Ahora dice la palabra de Dios que los que viven conforme a la carne, tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Qué entendemos por esto? Daba que decía que viven en tinieblas, viven en oscuridad, son insensibles a los mandatos de Dios, ¿verdad? Saben lo que se debe hacer, mas sin en cambio dicen, no, así no es. Eso no es tan malo, no es así. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? No puede pasar nada si yo hago esto. Y se va entenebreciendo su corazón, su mente, oscureciendo su mente, y llega un momento que ya no pueden ver entre la luz y las tinieblas. Lo mismo es la luz que la oscuridad. Y dice que no sienten, cuando está su corazón ya en oscuridad, no sienten ningún tipo de dolor
por lo que han cometido. Llega al grado que ya no sienten dolor en su corazón si pecaron, si mintieron, si robaron, si hablaron mal en contra de alguna persona. Ya no sienten, como que ya no hay ese dolor de decir, ay, me equivoqué. Ahora ya es parte de su vida. Dice el Señor que lo que han cometido en contra de Dios y de su prójimo, ya no sienten esa sensibilidad, ya no están tan sensibles y ya no pueden distinguir entre lo correcto y lo falso. Eso es cuando una persona vive con un corazón entenebrecido. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Efesios 4, del 17 al 23. Palabra de Dios así, 4 del 17 al 23. Y esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestro hombre, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quiere decir, hermanos, que nos dice la palabra de Dios que tenemos que tener una nueva vida en Cristo, que no tenemos por qué estar viviendo en las cosas del mundo, sino en las cosas de Cristo, ¿verdad? Porque es muy fácil ser seducidos por el mundo en estos tiempos tan difíciles. Pero el Señor nos dice que no estamos nosotros en la oscuridad, para que no andemos como los otros de allá afuera, que no practiquemos las cosas que los que practican allá afuera, que nuestra vida debe ser una nueva vida en Cristo Jesús, y que nuestra vida debe de dar ejemplo de los de allá afuera. Esta era la batalla que tenía Pablo, hermanos. Era la batalla en su corazón, y lo dejó plasmada en la palabra para que nosotros pudiéramos comprender que todos los días tenemos batallas, o no tenemos batallas todos los días. ¿Me peleo o no me peleo? ¿Lo odio o no lo odio? ¿Lo perdono o no lo perdono? ¿Verdad? Todos los días tenemos una batalla diferente, todos los días, y que el Señor nos está diciendo que esta carne dijera, no, ya, se acabó Araceli. Ahora Araceli van a saber quién es, ¿verdad? Ahora sí me van a conocer, pero no es así. El Señor nos dice que los que piensan en las cosas de la carne, sí piensan en pleitos, sí piensan en enemistades, sí piensan en contiendas, sí piensan en celos, en envidias. Y estas cosas vienen a nuestra mente, a nuestro corazón también. Pero el Señor nos dice, sácalo, quítalo. Tú no puedes vivir así. No puedes vivir pensando en las cosas de la carne, o que esas cosas de la carne te dominen. Tienes que quitarlas. No puedes estar viviendo como los de allá afuera, que se pelean unos con otros, que se odian unos con otros. Dice que se enojan por todo, que solamente aún les pasa la mosca y están peleando por todo. Dice el Señor, no deben ser así. Los que son conforme a la carne tienen este estilo de vida, en los deseos de la carne, en la vanagloria de la vida, en lo que me puede satisfacer allá afuera. Y el Señor nos dice, no es así. Si tú piensas en las cosas de la carne, vives separado de mí y eres enemigo de Dios. Porque no podemos amar a dos señores, o al mundo
o a Dios. O amamos a Dios y nos despojamos de todo peso, pero no podemos vivir vidas dobles. Dios no nos está llamando a vivir vidas dobles. Por eso en esta tarde el Señor nos hacía ver que hiciéramos un análisis a nuestra vida. Si estamos viviendo conforme a la carne o estamos viviendo conforme al Espíritu. Porque las cosas de la carne, como mencionábamos hace un momento, son fornicaciones, son adulterios, son lascivias, son inmundicias. Y ya hablábamos de esas inmundicias que a Dios no le son agradables. Esos pensamientos que vienen a tu mente, ¿verdad? Esos deseos que vienen a tu mente, eso es estar viviendo conforme a la carne. Y el Señor dice que no podemos estar viviendo como iglesia y queriendo hacer las cosas de allá afuera. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me va a poder librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Yo solo no voy a poder. Porque este cuerpo, esta carne se rebela y tiene hambre de las cosas de allá afuera. Pero el Espíritu, los que piensan en las cosas del Espíritu, piensan en las cosas de allá arriba. Piensan en las cosas que son eternas. Y me decía el Señor, ¿cómo son los que piensan conforme al Espíritu? Bueno, los que están viviendo en el Espíritu, todo el tiempo piensan en las cosas del Espíritu, en las cosas de allá arriba. Siempre están pensando en la palabra de Dios, siempre están anhelando alabanzas, siempre están anhelando ver una predicación, siempre están anhelando estar en una comunión con Dios a cada instante. Y para un cristiano carnal, eso es aburrido. Para un cristiano carnal, entre menos leas la Biblia, entre menos ores, entre más música escuches de allá afuera, entre más veas videos de suciedad, mientras más veas cosas, o sea, para un cristiano que es carnal, en esto piensa siempre. Y no se deleita en las cosas de Dios. Entonces el Señor, es tan importante que nosotros analicemos en este momento, ¿de veras soy un cristiano que vive en el Espíritu o soy un cristiano carnal? Un cristiano que está en el Espíritu piensa más en las cosas de Dios, ¿verdad? Piensa en agradar a Dios, en obedecer a Dios, en que esta carne muera, en que estos deseos mueran, porque ciertamente están ahí, como les decía, esos deseos están aquí en este cuerpo de muerte, están aquí queriendo florecer, queriendo salir a la luz. Y como les decía hace un momento, el cómo no decir, ay, ¿qué tanto es tantito? ¿Por qué no lo hago tantito? Y dices, bueno, pues total, tantito. Pero cuando usted se da cuenta, el cristiano que empieza a vivir con un poquito, cuando usted vea, ya está metido total en el mundo. Y ya después tiene el entendimiento entenebrecido. O sea, ya no se da cuenta de la verdad y de la mentira, del oscuro y de la luz. Ya no siente dolor. Dice, no es tan malo. Ya no siento dolor en su corazón. Ese era el corazón entenebrecido, oscuro, que ya dice, no es malo. Ya no siente nada. Ya no siente dolor como al principio, que decimos algo, ay Señor, perdóname, me equivoqué, lo hice, caí, perdóname, mentí, agarré, hice, perdóname. Un corazón entenebrecido, una persona que vive conforme a la carne, ya no siente dolor. Lo mismo le dio a hacerlo hoy, mañana, pasado, seguir viviendo como quiere vivir, y dice, ay, ¿qué tanto es? Yo a veces veo, hoy ya no hay nada que usted vea en la tele que no sea doble sentido o grosería. Y hay muchos que, dicen, ¿qué tiene de malo? Pues si así habla todo mundo. Sí, pero ¿por qué habla todo mundo así? Yo no tengo que ensuciar mis oídos ni mis ojos. Porque si tú estás oyendo eso, ¿qué crees que después va a venir a tu mente?
lo mismo que están hablando ellos, de la manera como están hablando ellos, de la manera como hacen ellos. Pero dice el Señor, no, tú debes aprender a ser un cristiano espiritual o un cristiano carnal. Decide qué quieres vivir, porque hay consecuencias. Las consecuencias de vivir en la carnalidad, dice la palabra de Dios, que el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne va a ser muerte. Quiere decir que vas a ir siendo insensible, ese entendimiento entenebrecido, poco a poquito vas a ser ajeno a las cosas de Dios y ya no van a ser tan importantes las cosas de Dios para ti. Entonces vas a empezar a sentir una muerte espiritual. Poco a poquito ya no va a ser tan importante venir a la casa de Dios. Es más, ya ni siquiera quieres venir a la casa de Dios. Es algo que te va a ir separando de Dios, pero que a final de cuentas, la muerte espiritual, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. Dice que los que piensan en las cosas de la carne porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse del espíritu es vida y paz, pero el ocuparse de la carne es muerte. Y por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no son sujetas a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, si un cristiano que está viviendo en la carne no va a poder agradar a Dios, así pueda ser el líder que quiera, el predicador que quiera, la persona más servicial, si está viviendo en el mundo, no va a agradar a Dios. Es en vano lo que hace. Es en vano lo que hace. Entonces, el Señor nos dice que vivir en el Espíritu es diferente. Vamos a leer, les voy a leer la traducción lenguaje actual, ahí de Gálatas 5, y voy a darles lectura en el versículo 22 al 24, en la traducción lenguaje actual, hasta el 25. Dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Estos son los que piensan en el Espíritu. Nos hacen amar a los demás. O sea, una persona que es un cristiano espiritual ama, aunque lo odien, ama y perdona. Pero el que es carnal siempre está buscando cómo vengarse y cómo se la va a pagar y qué le va a decir. Ese es un cristiano carnal. Pero un hombre espiritual dice que perdona. ¿Es difícil perdonar a los que nos ofenden? Sí, es difícil perdonar, pero es algo que Dios nos dice. Si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Y el Señor nos dice que qué recompensa tendríamos si amamos al que nos ama. O sea, que yo ame al que me cae bien. Decir, yo con Ara bien amiguis y todo, pero que con los que no me caen muy bien, ¿verdad? Es difícil perdonar y orar por los que os maldicen y orar por los que os ultrajan. Al contrario, el hombre carnal dice que se muera, que le pase esto, que le pase el otro. Pero el hombre espiritual dice, Señor, perdónalo. Así como Jesús clamaba en la cruz, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y nosotros sentimos dolor por aquella persona que aún en medio de todo lo que nos ha hecho, nosotros sentimos dolor por ellos y les decimos, perdónalos, Señor, ayúdalos, ten misericordia, abre sus ojos, su entendimiento, porque no ven. Pero un carnal dice, pero ya llegará el momento y me la van a pagar. Y vamos a ver ya cómo nos va a tocar. Entonces, un hombre, un cristiano o una persona que está pensando en las cosas de la carne, está pensando en iras, en venganzas, en enemistades.
Pero un hombre que vive en el Espíritu dice que Dios nos hace amar a los demás. Un fruto de un hombre que vive en el Espíritu es que siempre está alegre. Cuando veíamos en la traducción lenguaje actual, siempre está alegre. Y veíamos en lo contrario que están enojados por todo. De todo se enojan. Que si pasó la mosca, les decía hace ratito, por esa misma mosca se enojaron. Pero un hombre que vive en el Espíritu tiene un espíritu de gozo, de alegría. Vive porque Dios vive en él y refleja, ¿verdad?, la hermosura del rostro de que Dios está en nuestra vida. Dice, y vive en paz con todos. Trata de vivir en paz con todos. El hombre que vive en el Espíritu nos hace ser pacientes. Estos son los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu nos hace ser pacientes. Un hombre que vive en la carnalidad, un cristiano que vive en la carnalidad, no es paciente. No es paciente. Pero un hombre que vive en el Espíritu es paciente. El otro, de cualquier cosita, se enciende. Tiene el problema y no sabe cómo actuar. Actúa aceleradamente y va, viene y bota y grita. Pero el hombre que viene en Cristo es apacible. Espera en Dios porque sabe que Él es su paz y que Él tiene el control de todas las cosas. Un hombre que vive en el Espíritu es amable porque vive conforme al fruto del Espíritu. Es amable y sabe tratar bien a los demás. ¿Estamos tratando bien a los demás? ¿O somos groseros, déspotas? ¿O cuando nos habla, o cuando hablamos groseros? O sea, ¿somos gente que no está tratando bien a los demás? Entonces la carne está viviendo, aflorando más en ti que el hombre espiritual. Ahora dice que tiene confianza en Dios, es humilde, sabe controlar nuestros malos deseos. Saber controlar, Dios nos ayuda a saber controlar nuestros malos deseos, lo que tú quieres en ese momento, pero tú sabes que eso no está bien y tienes que aprender a decir no. Y a veces cuesta, porque es un deseo, es un anhelo, es algo que te provoca bienestar. Las cosas del pecado no crea que es algo feo. El pecado es agradable. El pecado provoca deleite de ver cosas, sentir cosas. Produce placer el pecado. No le va a producir nada malo. Por eso muchos dicen, ay, ¿cómo va a ser malo eso? ¿Por qué? Porque sienten que no es malo, pero el pecado produce bienestar. Pero nosotros sabemos que hay cosas que en la palabra de Dios dice no están bien y sabe controlar sus malos deseos. ¿Qué es lo que miras en la televisión? ¿Qué es lo que ves en el celular? Hoy tan fácil es apretar un botoncito porque salen tantas pantallas de pornografía, de mujeres, de hombres, casi desnudos, de programas. Estamos viciados, todo está alrededor. Y con un solo darle el clic, no se pueden controlar esas cosas. Y estás batallando, y si le pongo clic, y si, ¿qué será? Pues mejor quédate con la duda, porque el meterse ahí va a abrir más puertas, y más puertas, y más puertas. Más sensaciones y más deseos, pero más muerte. Más muerte y vas a estar más separado de Dios. Ahora dice, y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos.
En Cristo somos más que vencedores. Dice, y si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Entonces, el que nosotros vivamos conforme a la carne nos trae muerte, nos trae enemistad contra Dios, nos convertimos en sus enemigos, y los caminos de la carne es enemistad contra Dios y nos hace enemigos de Dios. No se tiene al Espíritu de Dios y no es hijo de Dios. Todo el que practica las obras de la carne no es hijo de Dios, y por lo cual es culpable delante de Dios. Dice en el libro de Romanos, vamos a ver qué nos dice Romanos 1 al 8, solamente vamos a ver 2 citas más. La palabra de Dios así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque los que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas visibles, invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros, cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricias, maldades, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Verdad? Gente que se complace en lo que están haciendo los demás. Ay, se ve bien. Ah, no, qué bueno. ¿Verdad? Se complacen en eso. Pero el Señor nos está llamando, hermanos, a nosotros tener una nueva vida en Él. Y como Pablo tenía esa batalla, creo que ustedes y yo también estamos viviendo a veces en batallas. Así como Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. No lo quiero hacer, no quiero, pero cuando veo, ya lo hice. Y decía Pablo, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Dice, miserable de mí, yo no puedo. Pero como veíamos en el capítulo 8, que Pablo les decía, bueno, en nuestras fuerzas no podemos, pero en Jesucristo somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Entonces, si Cristo está en nuestras vidas, y si nosotros buscamos más de Dios, vamos a alimentar más nuestro espíritu y menos la carne. Pero si tú no alimentas el espíritu, todas estas pasiones van a estar ahí, porque tenemos un cuerpo de pecado, porque el pecado mora en nosotros.
Está ahí el pecado, pero Cristo también está en nosotros para hacernos quitar ese pecado en su nombre, ¿verdad? Y hacernos fuertes y victoriosos. Y que un hombre que vive en la carne no puede agradar a Dios. Y dice el Señor en su palabra, en la última cita, en 1 de Pedro 4, dice la palabra de Dios así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis como ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, velad en oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Quiere decir, hermanos, que estamos más cerca que nunca de ese arrebatamiento. Hoy el Señor nos pone qué tipo de cristiano estás siendo tú. Un hombre espiritual piensa en las cosas del espíritu, pero está siendo carnal. Ya veíamos cuáles son los pensamientos del hombre que vive en la carne y que eran, que no son fieles, que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, fornicación, y que tienen relaciones sexuales prohibidas, ¿verdad? Y que dice el Señor que están llenos de muchos vicios, de muchos malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten, causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Estos son los que viven conforme a la carne, y los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Pero el Señor nos dice ahora, ¿quién te va a poder librar de todas esas cosas? Tú solo no puedes. Quizá hemos caído muchas veces, pero el Señor está aquí para ayudarnos y perdonarnos, para ayudarnos a salir de ese estilo de vida que nos hace ser enemigos de Dios. Pero el que vive en el Espíritu tiene vida, tiene gozo y tiene paz. Entonces el Señor nos dice, estas son las diferencias. Y es la batalla que Pablo presentaba en lo que leíamos, ¿verdad? Esa batalla entre querer hacer lo bueno y si lo que no quiero hacer, eso hago. Y me doy cuenta, decía Pablo, me doy cuenta que el mal está en mí, ¿verdad? Porque las cosas que en mi carne no mora el bien, que en mi carne está el pecado, pero llegaba a la conclusión que en Cristo es más que vencedor. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y pues usted piense, hermanos, si está viviendo de esta manera que a Dios no le agrada, Él está aquí para perdonar nuestros pecados y ayudarnos a vivir una vida que le agrada a Dios. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Ciertamente, como dice tu palabra, ¿quién nos puede separar de este cuerpo? ¿O quién nos puede ayudar de este cuerpo de muerte? Solamente tú, Señor, porque esta vida se revela, esta carne, Señor, tiene anhelos, tiene deseos, tiene pasiones.
pero sabemos hoy a través de tu palabra que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero tu palabra nos dice, Señor, que el que es en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Tú nos has hecho más que vencedores. Pongo a tu iglesia, Señor, en tus manos. Pongo a cada uno de mis hermanos que esté en este lugar, porque tú sabes que es difícil la batalla todos los días que enfrentamos, porque sabes que es difícil para muchos, Señor, apartarse de las cosas que satisfacen el alma, los deseos, pero tú estás aquí, Señor, para poder ayudarnos a salir adelante. Pongo en tus manos a tu iglesia, Señor. Ayúdanos en medio de estos tiempos, porque la venida del Hijo del Hombre está a la hora que ustedes no pensáis, porque Cristo viene y viene por cada uno de los que han conocido su nombre verdaderamente. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Yo les